semanas. ¿Cuáles son los cambios cuáles son, los cambios que vamos a poder disfrutar en esta cuarta temporada? What are the changes that we're going to be able to enjoy in this fourth season? I don't know that I would call them changes. What I would say, the different aspects of my life you're going to be seeing. You're going to be seeing, for example, I have a big piece of machinery that I brought in, and it ends up having a problem. And I don't have the knowledge to fix it, so I have to bring somebody else in. There's not often that I have to admit, I don't know how to do this. I can't find a way around it, and I have to get help to fix it. But I'm also learning how to use my new arm. También estoy aprendiendo a utilizar mi, entre comillas, nuevo brazo. He tenido dificultades, estoy tratando de entrenarme para disparar con este brazo al cazar. Pero este es el que se me da natural. Entonces tengo algunas dificultades con ello. Ustedes verán que hay un depredador que decide que él quiere seguirme molestando. Y van a ver cómo lo resuelvo. Hay facetas de mi vida. Las circunstancias no necesariamente cambian. Los osos ahí están. También los lobos ahí están. Pero cada día es diferente. El desafío que enfrento, a lo mejor están caminando y ni me ponen atención en absoluto. A lo mejor hay 20 pies de nieve que lo hace diferente, pero me van a ver resolver muchos problemas, sobre todo con mi propio cuerpo. Así que son algunas de las cosas. No sé si con esto te respondo tu pregunta. ¿Cuál es la experiencia más difícil que has tenido de vivir en Alaska? Which is the most difficult experience that you have gone through living in Alaska? Pues no le llamaría experiencia difícil. No veo las cosas como difíciles, sino más bien como problemas que aún no logro resolver. Una de las cosas que puede ser frustrante, por ejemplo, cuando empecé en Quebec, la gente me decía, tienes 50, estás gorda, no puedes hacer esto solo, estás vieja. Y yo les dije, ni eres mi marido, ni pagas mis cuentas, no tienes voto. El batallar contra la percepción de la gente, por ejemplo. Soy blanca, no puedo ser dueña de tierra, tengo que rentar para poder vivir ahí y tener un negocio. Eso es un desafío y es bien difícil, pero es un desafío para mí y a mí me orientan los desafíos. Entonces digo, ok, está bien, eso me hace ir tras ello. Y ya le agregas una condición. Ahora no puedes tener una casa de manera permanente, no puedes hacerla de madera ni de piedra, tienes que tener un tipo de tienda. Tienda. Pero tiene que manejar temperaturas bajo el cero y los vientos. Y dije, listo, ¿qué otro desafío? Y para mí son bendiciones estos retos. Yo creo que para todo el mundo, ¿cuáles son las dificultades que tú quieres enfrentar y cómo lo puedes convertir en una bendición? La vida siempre sale como debe salir y muy pocas veces como crees que saldrá. Debes estar preparado. ¿Cómo trabajar día a día, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para esta temporada, para Sobrevivir Bajo Cero? ¿Cómo fue su trabajo para llegar a realizarlo, para sobrevivir, para interactuar y bueno, para transmitir toda la energía que hay en este momento también? How do you get ready? How do you get prepared? This is physically, emotionally, at all levels, in order to be able to deal with everything you have to deal and be able to portray it in the show. Well, two things. Bueno, hay un par de cosas. I don't come from an emotional place. No vengo de un lugar emocional. And what I mean by that is, a lo que me refiero, la gente te diría, ay, te debes sentir sola. Y yo digo, no. El estar sola es admitir que estás triste o que algo te falta, y a mí nada me falta. Simplemente estoy sola y es así como lo veo, es una perspectiva. Y después decir, a ver, ¿cómo lo muestro en el programa? Para mí, yo no muestro lo que me pidan que yo muestre. Más bien ellos deben aprender cómo seguirme con lo que yo hago de manera natural en mi vida. So the question again is, what are the difficulties? How do I do it? No, and how do you prepare to be able to show this energy in the show and prepare mentally and physically? Yeah, I mean, it is just who I am. Sí, solo es quien soy yo. Es decir, no me preparo para ello, simplemente me levanto, me despierto.
how do I say it? Cuando despiértame, Sí. yo soy pronto por el día. Yo, oso. I those things that Ese tipo de cosas que I don't know about dangerous. no sé si decir peligrosas, sino, bueno, sí, peligrosas. Engage me. Ahí es donde me aplico, pongo todo. Si tú me dices que no puedo, te voy a probar que sí. None of my husbands figured out reverse Ninguno psychology works. de mis esposos pudo saber cómo funciona la psicología opuesta. Y bueno, ya son dos que se me dan, así que con eso te digo todo. Pero bueno, la energía, hay días que de verdad arrastro mi trasero. Hay días que estoy bien cansada, pero esto no cambia. El mundo sigue girando, cae la nieve aún. Y hay que seguir. Entonces, cuando tú eres la única persona que lo puede hacer, yo no puedo darme el juego de decir, órale, esposo, vas, arréglalo. Córrele. No, es una lista de cosas por hacer de su, no de nadie más. Y hay días donde volteo y digo, pues que se espere, necesito dormir. En el invierno hay días donde de verdad digo, no salgo, punto. Simplemente me espero y mañana lo hago. Algunas veces tienes que ser suficientemente fuerte para ser débil. Tienes que rendirte a tu niño interior. A veces necesitas una siesta. ¿Cuál es su percepción de la cacería? ¿Como un deporte o como una herramienta para sobrevivir? What is your perception about hunting? Would you look at it as a sport or as a tool for survival? I can only speak for my life. Solo puedo hablar sobre mi vida. No hay duda que la gente en el planeta lo ve como un deporte. Pero the hunters that come to camp, los cazadores que vienen a mi campamento, que son 3 semanas, yo voy bajando los números, los mantengo bajos, sobre todo familias de Alaska que tratan de alimentarse. Son a quienes recibo. Para mí, no importa qué animal es el que yo cazo, si lo mato, le digo gracias, le dejo una roca y utilizo tanto como puedo del animal. Spoiler alert. Do I say that I got something or do I make them wait? Okay, I can't tell you, but you're No going to les see puedo something contar, that's unusual pero van a ver algo muy that poco usual hunt que yo is cazo trying to hunt me y que trata de very cazarme a mí actively. de una manera And muy over a few activa y different episodes, después de varios this thing just won't episodios leave me alone. esta cosa peligrosa no And I me end deja up sola, no being me deja en successful. paz y termino And it's teniendo not a éxito, common pero animal for people no es to un eat. animal común que se coma a la gente, But it's how you prepare it. pero es como And lo it's respect. preparas y es So how respeto. do I view hunting? Entonces, ¿cómo veo el cazar, la cacería? You may not take more than the species can allow. No debes tomar más de lo que la No especie te human being permite. has the right to deplete the Ningún species. ser humano puede But I use it terminar for con my una own especie, food. pero yo lo utilizo para alimentarme. I can make my own clothes Me with it. puedo hacer mi propia ropa a I'm partir showing de my él. Y grandchildren le estoy enseñando a mis that nietos they may choose que ellos a pueden lifestyle in the elegir city, un estilo de vida en una but by ciudad, God, they're going to know how pero to take care of themselves. tienen que saber cuidarse. But they're also going to be Y taught también respect. van I do not a aprender el appreciate the respeto. sport Yo hunters that no hunt only for soporto horns. a quienes solamente Or cazan only para to premios kill o something. I por don't matar appreciate algo. that. Eso I no don't lo think it's acepto right. y no creo que esté bien. I can't stop. No lo puedo detener. People will come out La just gente va a for the venir horns. y But I va a put in tratar place, de llevarse los I cuernos can't y change demás, somebody's pero mind, but I can no say, puedo cambiar la bring the mentalidad de meat la gente, in, pero sí puedo and I decir, will take it, and I tráelo donate it to the food bank. y yo lo voy a So that utilizar other people can para el enjoy the banco de bounty. comida, But para if que they la come back gente with 2 pueda steaks and a aprovechar nice esto. Pero si set of vienen horns, con they are unos right back out there cuernos doing it. y un You par will de take bisteces, what you have to take. los mando de You will regreso respect that y les animal. digo, vas a I respetar can ese handle the meat animal. if you Yo puedo manejar la parte de la carne, are not aprovecharle respectful enough to take it. si I'll eres make sure it goes respetuoso, but you will get. y la voy a aprovechar, pero Is that así como is lo that ves, enough? como lo ves. ¿Con esto contesto tu pregunta? Perfecto. Hablaste de las dificultades, pero también queremos saber qué satisfacciones te ha dejado pues participar en este programa y pues también preguntarte, pues tú buscas sobrevivir, ¿no? ¿Crees que las personas que vivimos pues en ciudades o en grandes urbes pues tienen más de lo que necesitan, tienen se cubren sus necesidades y tú cómo lo has vivido, ¿no? Que buscas sobrevivir?
Okay, my question is in different pieces, okay? The first one is, we've been speaking about the problems you've been facing, but I guess there must be a part also of satisfaction, like fulfillment. What would that be with the type of life you have? That's the first piece of the question. You want me to go the whole thing or little by little? You can go the whole thing, and then when I forget, remind me. All right, so that's the first one, okay? The second one is, we clearly see you do what you do to survive. Would you say that us people who live in a city normally will have more than they need? Because we see you doing what you do for survival. So that's like the second piece of the question. Okay? Okay. So when they film the show, bueno, cuando filman el programa, tal vez tienes 2 o 4 cámaras, diferentes GoPros, horas, cientos de horas de filmación que se reducen a ciertos minutos. A lo mejor ves, digamos, la parte difícil, pero yo no creo que nadie en el planeta solo experimente la parte negativa sin tener lo positivo. Y yo espero que también lo muestren bastante. Cuando yo caso el beneficio es que, mira, me estoy gorda. La carne que yo obtengo es muy saludable, pero más allá de eso, el beneficio es: puedo ser parte de mi ecosistema, sostenerme a mí misma y mi propia vida de este ecosistema y retribuirle. Trato de ser muy cauta. No hay basura que yo deje, nada. Todo lo quemo, todas esas cenizas se van hacia fuera del pueblo. ¿Cuesta más dinero? Sí. ¿Mantiene el entorno, el ambiente más limpio? Sí. Los osos bebés son muy importantes, así como también los pájaros bebés. Cuando tengo un desafío particularmente difícil que ustedes van a ver este año al hacer cacería, logré tener éxito. La temperatura era tan fría que mi cara está cubierta de hielo y tengo que sacar la carne. Entre el cuchillo y cuando lo saco, tú ves cómo se congela en mi mano. 80 y tantos bajo cero en mi piel. Se me congeló todo, la mano y todo. Miento madres, digo groserías, pero el beneficio sigue siendo que me quedé, lo hice, respeté al animal, le dije gracias, entré y pude tener carne. También el beneficio es, ¿a dónde más puedo ir? Que no haya ruido, que no haya luz a menos que yo lo haga. Que vea las luces del norte si me recuesto en el techo de mi casa. Aquí los lobos dicen mi nombre. Tengo la oportunidad con el programa de que mis hijos, mis nietos y a 20 años sus nietos, cuando yo ya no esté aquí, puedan ver quién fui yo en realidad en vez de quien ellos creían que fui. Ese es un beneficio. And the second one is about the city people and if you believe they have more than they. Pues mira, I have not walked one block in your shoes. No he caminado una sola cuadra en tus zapatos, no me he puesto en tus zapatos, entonces no tengo derecho y además no me importa. Digo, no lo digo de mala forma, pero no tiene impacto en mi vida, ¿sí? Tú tienes más de lo que necesitas, yo espero que no tengas menos, porque estaría en dirección completamente directa con lo que trabajas, pero la gente normalmente tiene mucho, pues no sé. Más de lo que necesita, no sé, no estoy conectada lo suficiente. Yo creo que vivir en una ciudad puede ser tan peligroso como vivir en la tundra. Yo tengo osos y lobos. Ustedes tienen sus depredadores, tienen autos que los pueden atropellar. No siempre sabes cuándo va a suceder un accidente. No tienes ese tipo de tiempo manejado. Sí creo que algunas veces me preocupan las generaciones más jóvenes. Cuando te hablo a los ojos, trato de verte a los ojos. No estoy así, mira, texteando y viendo un aparato. Así que hay un elemento humano que ya está faltando y yo espero que la gente lo recobre, porque esta tecnología puede ser que ya no exista, pero vamos a haber perdido la capacidad de mantenernos humanos. Y cuando pierdes el toque humano, ¿cómo puedes cuidar ecología y planeta? Si no te preocupa tú con tu ser humano de junto, pues menos nada más. Así que tenemos que salvar al planeta al salvar nuestras propias relaciones. Pero si tienes más de lo que necesitas o no, pues no sé, trabaja duro. Yo sobrevivo, sí, pero
Soy un poco gorda. Soy un poco gorda. Yo tengo satellite television. Tengo televisión con satélite. I have internet. Tengo internet. Those are extras. Que son extras. Yo me gusta agua con gas. A mí me gusta mucho el agua mineral con gas, mucho. Así que la vuelo en un avión. Do I need it? ¿La necesito? No. I want it. Pero la quiero. So, part of life, así que parte de la vida que la hace hermosa es que algunas veces no es que necesites las flores, pero son hermosas y hay que olerlas. Tienes que tener acceso, aunque sea un poco, exceso y un poquito de carencias. Hay que equilibrar. Por último, no. Sí, gracias. ¿Cómo es un día vivir allá en estos lugares tan fríos, tan inhóspitos? ¿Nos podrías contar una experiencia con los osos, con problemas? ¿Nos puedes contar algo así brevemente de esta experiencia con tu vida ahí y con los osos? How is like a day in your life in such a place? I mean, with this cold weather, with the bears. Can you speak specifically about a day of your life and especially about how you deal with the bears? I'm interested in finding out about the bears. So, are you interested in finding out about the bears or the accident? ¿Quieres que te cuente de cómo es mi vida con los osos o de plano el accidente con los osos? Oh, sí, bueno, sí, okay. Cut to the chase. Hacia al grano, dice. The accident. Bueno, el accidente. When the bear attacked Más bien cuando me atacó el that is oso. not the only attack. No es el único that I had ataque with the bears. que It yo he was the tenido most con serious. osos, pero sí fue el más grave. Bears are part of the life up there. Son parte de la vida y los Not osos. every bear No walks todos los around thinking, osos oh, andan it's caminando Sue, diciendo, I ya está Sue, a ella sí la dejo. But every Pero confrontation you have cada with a bear, confrontación que you tienes con un cause. oso, Every time a bear te has cuesta. charged Cada me, vez I que did me something to ataca un incur that oso, bear's yo anger hice algo para que se enojara distress. o para So que I se need to figure estresara. out Así que very necesito rapidly what it rápidamente was saber and qué do it. fue para no The hacerlo bear o that deshacerlo. attacked me, El oso que me atacó he had been coming around había for estado a while, rodeándome durante un tiempo, threatening me. había venido, me amenazaba. When a bear, Cuando un oso, there's 83 grizzlies within 10 miles of camp. I have a en large 10 population. millas tengo 83 osos Bears, you grizzly, have una enorme beta población. bears, Hay beta, and then you have alpha bears. alfa, tienen una The jerarquía. betas never Los get the beta girlfriends. nunca se quedan con la novia en la vida. And this juvenile bear, Y 3 to este 7 oso years joven de old, 3 a 7 he años wanted de a edad girlfriend. quería He novia, wanted to pues mate, but the quería. girls are like, yeah, I Y don't las think so. Look at those osas balls. eran así como, no, o sea, ubícate, con esas bolas, So, no. in order to climb the Así que para ladder, poder subir they el need to escalón de subjugate la jerarquía something, tenían que subjugar algo, overpower it and send it away, mostrar chase su it away, poder, 'cause then he's big and strong, and the porque girls son will be like, fuertes wow, y nice para que las you know. osas mujeres dijeran, wow. So, in my territory, Entonces, en mi territorio, my tents look like dens. You never have to dig. Mis No matter tiendas how se ven clean como I tiendas, am, no they can tienes always. A bear que can smell food from 10 miles cavar, away. es decir, y los So, osos up huelen close, mi it comida always desde smells muy very lejos, richly entonces of food. siempre huele a comida. So the bear was Mi trying to lugar, get por me lo to go tanto, el away. oso, He was first thing territory. lo primero He que hizo fue buries a marcar caribou. su territorio, His kill was buried mató on un my caribú helicopter pad every y time. lo And I would dig it up every morning and send it down the enterró river or burn it. And he en would mi be, lugar. Todas las noches hacía in esto, the yo river iba al río y lo angry at tiraba y entonces And se I knew enojaba sooner or horrible. later we would confront Entonces de alguna manera sabía que nos íbamos a confrontar en algún Hopefully I momento. can wait long Yo enough till then. pude estar But, un I tiempo went down to get hasta my que last sucedió, pump of pero water out of fui the por un river. poquito de It was agua que freezing up. quedaba porque ya And I estaba had to have empezando a 2 hands to congelar put y the yo pump tenía in que the river. tener las dos manos And I para looked poder for the bear, did bombearla not see him, y set busqué my al oso, rifle no lo down, vi, puse mi putting rifle a un the pump in the lado y water, estoy trabajando and he con la was bomba en el hiding. agua y él estaba escondido And he snatched me up. y se me And, aventó encima. I call it an alpha push. Yo le llamo el empujón de un alfa. He extends his claws, he Extiende rolls sus me, garras, you still me feel where his teeth revuelca. went Todavía into my siento head. cuando me clavó los dientes en la His claws on my cabeza, throat, su he tore the quijada skin here, en tore the mi hips out of the cuello, sockets. me sacó las costillas An de su older bear would lugar. have killed me. Un oso mayor me hubiera A matado. sow or a female bear would have Por killed ejemplo, me. una But osa he hembra wanted to me hubiera matado subjugate también, and pero tell él me to quería leave. subyugarme y luego dejarme ir para que quedara marcado su territorio, porque entonces todas las osas When mujeres lo he iban a amar, left me, las hembras. Cuando me it's dejó my ir, eviction notice. era mi I did not notificación remember de that I had a desalojo. gun at the river. Yo no me acordaba que tenía mi I arma en couldn't el see río. while I was No podía ver bleeding. bien porque estaba sangrando. I couldn't walk well. No My podía hips had caminar been bien out of the porque socket. tenía I las got to the caderas fuera de dining su hall, lugar. put the gun belt on Entonces me low, puse un cinched the cinturón, hips back in, me lo amarré cleaned suficiente my para neck, cleaned my amarrar las arm, costillas, sewed me it up, limpié lo más que pude, called the me cosí trooper, un poco, the llamé police, a la policía, left a message, les dejé el and said, mensaje y les "Sue's dije, been injured, had a bear Sue accident, está I lastimada, need you to tuvo un come here." accidente con un oso, por I did favor not know their vengan. plane was down.
Y yo no sabía que su avión no estaba, entonces fui, maté al oso, pero mis piernas ya no podían más. Tuve que arrastrarme y me tomó 10 días que me encontraran y me llevaran al doctor. No sabía, después de las cirugías, cómo me iba a sentir la siguiente vez que me atacara un oso. Y esto lo vas a poder ver en el programa. Este es el oso que tengo al inicio de estas temporadas. En mi cerebro, el oso empieza a atacarme. Y en mi cerebro, un lado ve al oso atacándome. El otro lado, tengo que decir, no lo pienses. Esto va a suceder. Para poder atacarlo yo y matarlo antes. Entiendo que tienes que sentirte cómodo con tu propia muerte si llevas una vida como la mía. A lo mejor no iba a ser un oso, a lo mejor es el frío, o tal vez un error tonto y una herida me mate accidentalmente. Los osos no son el único peligro, pero el peligro existe. Hay un oso que yo le llamo Monster Bear, oso monstruo. Mide 14 pies, la mayoría son de 6 a 8 pies, imagínense. Es anormal, es inmenso. Y viene al campamento todos los años, viene de un lado y se va del otro. Nunca ha sido malo, nunca ha roto nada, nunca ha tratado de dañarme, lastimarme, pero cuando lo veo, pues nomás me pongo de pie. No trato, vamos, él está siendo un oso. No trato de dispararle ni de nada, estoy atravesando su camino. Él simplemente quiere ser un oso, así que nunca he encontrado nada negativo en él. Pero debo estar preparada por sí. Porque de alguna manera, pues sí soy del grupo alimentario, ¿no? Todo esto es un bistec. O sea, yo. ¿Con esto contesté tu pregunta? De nada. Oh, sí.